Una de las cuestiones que conviene plantearse a la hora de trabajar en la hoja de ruta para una ciudad o territorio inteligente es cuál es la delimitación del ámbito más adecuada, es decir, cuál es la escala inteligente de intervención. El mundo actual es complejo, la distancia entre ciudades no se mide en kilómetros, sino en tiempo. Las ciudades, por tanto, se van acercando entre sí conforme van mejorando las infraestructuras que las conectan. Y a los ciudadanos no les interesan las fronteras ni los límites administrativos, sino que desarrollan su vida en realidades territoriales complejas y variables que responden a criterios funcionales, no administrativos. Nos interesa en este sentido investigar sobre diferentes modelos urbanos para tratar de elegir aquellos que consideremos mejores o que mejor responden al concepto de ciudad inteligente que estamos buscando. Es decir, para apoyarnos en ellos al definir la hoja de ruta y tratar de llegar a un modelo urbano similar. Sin duda, uno de los modelos de desarrollo urbano más interesantes del mundo es el sistema europeo de ciudades medias, es decir, la red que forman un conjunto de ciudades de escala humana, que no son megalópolis, ciudades que incorporan tradición, cultura, historia, paisaje, diversidad, cohesión social, es decir, una enorme serie de valores propios de nuestra cultura milenaria europea y que están presentes en este conjunto de ciudades, pero que además tienen una característica muy importante, es el hecho de formar en su conjunto una red de ciudades en proximidad, ciudades próximas que se complementan. El funcionamiento en redes, con infraestructuras eficientes de conexión, permite aprovechar los valores diferenciales de cada ciudad para, sin renunciar a la identidad de cada una, conseguir por agregación la masa crítica conjunta necesaria para ser competitivos y relevantes en este mundo global. Este concepto de policentrismo, es decir, ciudades en cooperación y complementariedad, se está desarrollando en algunas estrategias urbanas y territoriales de gran escala en distintos lugares del mundo. Casos como el de la Diagonal Europea, como América 2050 en Estados Unidos, o la Diagonal del Estrecho de Malaca en Asia, o el Diamante de México, son buenos ejemplos de las oportunidades que se derivan de una planificación estratégica inteligente en redes, redes de ciudades que lideran regiones o realidades territoriales muy amplias. Un ejemplo relevante en esta escala regional es el concepto de Euskal Hiria, es decir, la ciudad-región vasca, que se basa en un modelo territorial caracterizado por el policentrismo, es decir, tres ciudades trabajando conjuntamente en clave de cooperación interna y complementariedad, para lograr así ser más competitivos en el mundo exterior. Las nuevas infraestructuras de conectividad, como el tren de alta velocidad, van a permitir que este territorio funcione en un futuro próximo como una verdadera ciudad-región, minimizando los tiempos de conexión interna y aportando nuevas e interesantes opciones a sus habitantes respecto al uso del territorio. Se concibe así un territorio distinto, una ciudad-región entendida como espacio que integra adecuadamente los valores de las ciudades con el mundo rural y con los espacios naturales, tratando de generar un modelo equilibrado y sostenible. Esta planificación inteligente en la gran escala, en la escala regional, por supuesto que es importante en sí misma, pero también lo es porque constituye el marco estratégico en el que ubicar el desarrollo de ciudades inteligentes, es decir, la planificación de la región como marco para la planificación de las ciudades. Esto nos lleva a la segunda escala, la escala urbana, que también en la actualidad está sometida a revisión. ¿Por qué? Pues porque las ciudades con frecuencia forman parte de realidades metropolitanas más amplias y, en consecuencia, un desarrollo inteligente de una ciudad debe contemplar cómo se inserta esa ciudad, ese municipio, en el contexto metropolitano mayor. Esta sería la segunda escala, la escala urbana. Y si seguimos bajando de escala, en tercer lugar, nos encontramos con una escala también interesante, que es la del fragmento urbano, la escala del barrio, la escala de intervención sobre un trozo de ciudad. Es interesante porque con frecuencia las oportunidades que se presentan en el desarrollo de una ciudad inteligente están ligadas a nuevos proyectos en un espacio, en un ámbito parcial de la misma, o bien a la regeneración de un fragmento de ciudad que estaba obsoleto y debe recuperarse. Por esta razón,
la manera de llegar a una ciudad inteligente con frecuencia, pasa por diseñar una respuesta inteligente a esas oportunidades que se encuentran en ámbitos parciales de la ciudad. Dentro de las tres escalas a las que estamos haciendo referencia, la escala regional, la escala urbana y la del fragmento trozo de ciudad, el fragmento urbano, vamos a desarrollar con un poco más de detalle la más compleja de ellas, que es la escala territorial amplia, la escala regional. Probablemente el mayor proyecto de desarrollo territorial que se está llevando a cabo en la actualidad en Latinoamérica es el Diamante, Caribe y Santanderes de Colombia, liderado por el gobierno de ese país a través de Findeter, la financiera de desarrollo territorial. Puede ser un buen ejemplo de escala regional amplia, de esa escala mayor a la que nos estamos refiriendo. Se trata en este caso de generar un modelo inteligente de desarrollo para una macrorregión donde viven 14 millones de personas mirando al Caribe, y en un contexto de grandes oportunidades estratégicas que se generan de esta ubicación tan importante. Este territorio, liderado por 11 ciudades principales, constituye hoy una realidad regional muy compleja, insuficientemente articulada, que se está tratando de vertebrar en una estrategia de territorio inteligente hacia el futuro. Los dos grandes rasgos de identidad de este espacio, la costa caribe, con su enorme biodiversidad y diversidad paisajística, y por otro lado el río Magdalena, el gran corredor fluvial que vertebra la región, son los elementos en torno a los cuales se desarrolla una estrategia regional orientada a generar mayores oportunidades de desarrollo, cohesión social, aprovechamiento de los recursos y, en definitiva, una mejora de la calidad de vida para la población que vive en ese lugar en un momento histórico como el que está viviendo ahora ese país. Es especialmente interesante entender en el concepto de esta iniciativa estratégica el valor de las ciudades como motores de desarrollo, y detectar que precisamente en los ámbitos donde no llega la influencia urbana son hoy los territorios de la pobreza, los territorios de la violencia y los de mayores necesidades de desarrollo económico y social, aquellos ámbitos donde no llega la influencia de las ciudades. En definitiva, este ejemplo nos recuerda que una iniciativa de ciudad o territorio inteligente debe ser, por encima de todo, una oportunidad para generar desarrollo, vertebración social y calidad de vida para las personas que habitan ese lugar. Está muy claro que para que la innovación se dé, se tienen que dar unas condiciones. Y de lo que hemos aprendido en el Silicon Valley, de lo que hemos aprendido en otras grandes ciudades exitosas, como puede ser en Corea, Japón, estas cosas que están ocurriendo en China, en Estados Unidos la innovación se concentra en unas ciudades en costa este, costa oeste, digamos el gran corredor de Boston a Washington DC, digamos, se dan unas condiciones. Básicamente de lo que hablamos es de que se constituya un ecosistema que tiene muchos componentes, tiene unos componentes que son las personas, tiene que haber personas con talento, personas con mucha motivación para que se dispare la innovación, pero las personas solas, si no cuentan con un ecosistema con otros componentes, no pueden lograr esos grandes disparos de innovación. Tienes que contar con un marco político, de políticas, digamos, un marco de políticas que promueva la innovación. Digamos, tiene que existir universidades, centros de investigación, de alguna forma debe incentivarse el que haya emprendedores y que se ayuden a esos emprendedores para que puedan generar nuevas empresas.